Buenas tardes y buen comienzo de fin de semana. Vamos a empezar la lectura del capítulo 14 del Evangelio según San Juan, una lectura que vamos a hacer más o menos entrecortada por otros textos en los próximos días. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Uno puede imaginar un clima de tristeza durante la última cena por el anuncio de Jesús que habla acerca de su partida, un clima de desaliento y despedida que hace que Jesús, yo diría otra vez, pasando por alto sus sentimientos, aquello que estaría pasando por su corazón en ese momento, algo que, como sabemos, se permite después en el monte de los olivos, esa angustia expresada en su oración y en su sudor, esas gotas de sangre que caían de su cuerpo. Ahora Jesús está pensando en animar a los discípulos. Entonces les habla de la casa del Padre. Podemos recordar que el llamado era a los discípulos para estar con Él y para enviarlos. Ahora pone un poquito más el acento de esto de estar con Él, donde yo esté, estén también ustedes. Habla de la casa del Padre, que en una primera lectura para los discípulos se trataría del Templo de Jerusalén, final de tantas peregrinaciones, lugar privilegiado de encuentro con Dios, pero la verdad es que la relación de Jesús con el templo estaba ya un poquito deteriorada. Jesús había expulsado a los vendedores. En un diálogo con la samaritana, probablemente lo recuerden, acerca de la discusión de dónde es el lugar de culto, Jesús desacredita los lugares físicos de culto. A Dios se lo adora en espíritu y en verdad. Incluso ya había dicho también Jesús que Él era el templo, o su cuerpo era el templo. A ese lugar, que ya estamos viendo que no es un lugar físico, se llega por un camino. Entonces tampoco se trata de un camino. Camino que puede recordar al éxodo hacia la tierra prometida, camino que puede recordar esas peregrinaciones a las que hacía referencia hace un ratito hacia el templo de Jerusalén, pero Jesús se presenta como el camino a través del cual se llega al Padre, abrazando la verdad que Él revela. Se tiene así acceso a la vida, es la entrada a la vida. Uno podría recordar también aquello de se identifica a Jesús con la puerta por donde se entra para acceder a la vida. Si bien ese camino, ese recorrido no es un recorrido geográfico, físico, de traslado de un lugar hacia otro, si bien es cierto que esto es así, tampoco es pura espiritualidad, digo por decirlo de alguna manera. El seguimiento de Jesús tiene que ver, sí, con opciones sobrenaturales, pero tiene que ver con opciones sobrenaturales que se toman en el camino concreto de la vida. En las acciones concretas y cotidianas nosotros revelamos estar haciendo ese camino, es decir, viviendo según el estilo que Jesús nos propone vivir. De este modo ya estamos con Él. La primera impresión que podría dar este texto es, sobre todo, que Jesús anunció su muerte y su resurrección, es, bueno, nos va a preparar un lugar para cuando nos muramos podamos también nosotros estar con Él. Nosotros estamos con Él ya y con Él resucitado ya. Y estamos con Él significa también que se expresa este estar con Él, significa que vivimos de la misma manera que Él nos propone vivir, o de la mejor manera posible, el modo que Él nos propone, que ese es el camino. Yo diría un camino más que moral, un camino de amor, de respuesta al amor de Dios. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros, pidámoslo para la iglesia, para nuestra comunidad, que podemos reconocer en las cosas que el Evangelio
Jesús nos regala, que son revelación de la voluntad del Padre, que esas cosas nos vayan, como quien dice, poniendo en el buen camino, en un camino que es de comunión con los demás, que es también de anuncio y que es de celebración, de poder estar profundamente unidos a Jesús, intentando a diario hacer la voluntad de Dios. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.